Debemos recordar que dentro de estas tres facultades del alma humana, pensar, sentir y actuar, el fundamento del pensar, que es la actividad cognitiva, es el nervio. Y el fundamento fisiológico para el acto volitivo, para actuar, es la sangre. Y en esto se ha hablado de que las fuerzas del sentimiento que conocemos como simpatía y antipatía siempre están presentes, pero no se perciben en la conciencia ordinaria. En toda acción, en todo pensar o actividad cognitiva, están presentes. En la parte afectiva las conocemos porque a través de la simpatía sentimos el deseo de acercarnos hacia ello, aquello, por lo cual sentimos eso, atracción, simpatía. Y siempre deseamos alejarnos, separarnos por aquello que nos causa antipatía, que es la fuerza de la repulsión. Y dentro del conocimiento antroposófico, el pensar está más saturado de antipatía en comparación con la voluntad, que es el querer, que está más saturado de simpatía. O sea, que para poder pensar necesitamos tener cierta distancia de aquello que estamos observando, de aquello que estamos percibiendo, que se hace a través del nervio. Esto es importante comprenderlo para tener una clara concepción de lo que significa que gracias a que a través del sistema nervioso nosotros podemos ser conscientes de nosotros mismos como una entidad individual, no es posible si no logramos la separación de todo lo que nos rodea. De allí la importancia de estudiar al nervio como el fundamento para esta función en la que la antipatía predomina sobre la simpatía. Esto requiere meditarse y estudiarse porque normalmente la simpatía y la antipatía las conocemos a nivel afectivo, donde pues sentimos claramente atracción o repulsión. Pero en realidad, estudiando esto que estamos hablando de la función cognitiva en relación con la fisiología de base, que es el nervio, es importante que se entienda que en toda función sensorial está predominando esa fuerza que nos separa para poder percibir lo que estamos observando. Porque si estuviéramos dentro, no lo veríamos. Es un ejemplo que hablo ahorita con la visión. La antipatía es una fuerza que permite la distancia y la separación necesaria para que aparezca la conciencia de sí mismo, la conciencia individual, lo cual tiene de fundamento el nervio. Y el nervio es un órgano que nos orienta más hacia el pasado a través del pensar y que tiene la característica de estar muriendo, estar en un proceso de muy poca capacidad vital, a diferencia de la voluntad que tiene de fundamento la sangre y que está llena de vida. Y aquí podemos percibir en los niños
cómo es de que a través de la voluntad realmente se percibe la simpatía que satura todo lo que hacen desde que nacen. Ese alborozo del niño recién nacido, ese pataleo, todo eso es un proceso que se fundamenta en la sangre a través de sus extremidades, donde predomina la simpatía. Y cuando va creciendo, percibimos claramente cómo el niño se llena de ese sentimiento, quiere y se entusiasma por todo lo que hace. Comprendiendo esto, entendemos cómo nosotros como seres humanos tenemos una gran diferencia con el reino animal, porque en el reino animal hay más función sanguínea que nerviosa, que ahora conociendo que está de base para que aparezca la simpatía, comprendemos por qué los animales se confunden más con su medio que les rodea, porque hay una simpatía a través de su instinto. Y eso hace que dependan más de su medio ambiente. El animal no se separa, sino que se confunde y siente esa fuerza que lo une a la naturaleza. El ser humano no. El ser humano llega un momento en que se separa de la naturaleza y lo vemos en toda la forma de vida de los humanos, al grado que puede llegar incluso en esa separación a afectar la naturaleza, su medio ambiente, incluso destruirla. Es la antipatía que siente inconscientemente y que hace que no quiera estar pisando la tierra, sino tiene que poner una capa de cemento o no sé lo que quiera poner ahí. No puede, no quiere. El animal necesita el contacto directo. No hay ningún animal que se quiera separar. Igualmente las paredes, las ventanas. Ponemos mosquiteros porque nos molestan los animalitos que ahí están en la naturaleza. El viento, el frío, el calor, todo lo que hay en la naturaleza, llega un momento en que el ser humano quiere separarse y aislarse en su casa. Esto en cierta manera también representa anímicamente esa separación para encontrarse en su yo, solo, solo. El individuo, la individualidad, es parte del proceso por la distancia que necesita hacer. Eso lo hace más independiente de la naturaleza, lo hace más independiente del clima, de la geografía. Fíjense, entendiendo lo que significa que la antipatía está siempre presente allí, pero no llega hasta la conciencia, dice Rudolf Steiner. En realidad, donde posemos la mirada, allí, si no tuviéramos el equilibrio con la sangre que siempre está presente en todo acto visual, porque también hay ductos sanguíneos en el ojo, si no hubiera ese equilibrio, sentiríamos repugnancia por todo lo que miramos. No sentimos la antipatía porque en cada órgano sensorial siempre hay sangre, siempre hay ductos sanguíneos. Entonces, está siempre la antipatía atenuada por la simpatía a través de la sangre y esto no llega hasta la conciencia. Igualmente en la voluntad, en todo acto volitivo que tiene de base la sangre, no sentimos directamente la simpatía porque podemos actuar objetivamente, porque hay nervios en las extremidades, en los músculos. Entonces, el nervio permite la actividad pensante y cognoscitiva en la voluntad a través de los sentidos y a través de la acción de los músculos de las extremidades y a través de la sangre
en la función cognoscitiva aparece la voluntad, equilibrando, y por eso no aparece en la conciencia la antipatía. Aquí se hace claro que el ser humano, por el hecho de ya ser humano, siempre infiltra actividad pensante en toda acción, que es la voluntad. Siempre, de manera inconsciente, a diferencia del animal, que es puro instinto. En el ser humano hay algo más. Esta función del nervio que permite el distanciamiento, la actividad consciente, hace aparecer algo más que permite que nosotros tengamos esa posibilidad de la autoconciencia. Y por supuesto que cuando se va al extremo, puede ser que sí percibamos la simpatía o la antipatía por lo que estamos percibiendo. Cuando hablo de esto significa que puedo encontrar rosas, flores, y yo percibo el perfume. Y esto despierta un sentimiento de simpatía. Se intensificó. Si yo percibo cerca un cadáver, lo percibo por los malos olores que despide. Y esto me hace sentir repulsión. Y me quiero retirar. A diferencia de cuando percibo el perfume que me quiero acercar. Entonces, entendemos que a través de la acción, que es la voluntad, siempre hay un flujo de actividad cognitiva a través del nervio, un motivo de la acción, mínimo, algo que viene desde acá arriba, que es donde predomina el nervio. Y en el pensar humano siempre está la voluntad actuando a través de la sangre, porque yo decido qué decir, qué pensar, qué ideas tomo en mi cabeza. La forma en que lo hago requiere la intervención de la voluntad. No sucede así nada más. En unos más consciente, en otros menos consciente. Pero en las dos funciones polares, que es el polo consciente y en la voluntad, que es permite la acción, allí están entremezcladas las funciones, voluntad y pensar. Pero aquí predomina el pensar y tiene como subsidiaria, dice Tudor Steiner, concomitante la voluntad. Está actuando, pero predomina el pensar. Y acá abajo en la voluntad, en el metabolismo, predomina la función volitiva y tiene como acompañante subsidiaria el pensar, que obviamente no es a nivel consciente. Pero puede llegar un momento en que yo me hago consciente de cómo la voluntad la estoy usando para pensar lo que yo quiero y adquiero la libertad. Porque yo decido qué pensar. Eso lo hago a través de la voluntad. Y yo decido qué hacer. Meto pensamiento en lo que hago. Esto es fundamental que se entienda porque en los niños está actuando predominantemente el aspecto de la simpatía a través de la espontaneidad de la acción infantil. Es así, y se llena de ese amor que tiene de base el instinto por lo que está haciendo. No tiene el conocimiento, la luz que genera el nervio, el cerebro, la conciencia todavía está en proceso de madurez y desarrollo. De tal manera que nosotros no podemos continuar dejando en el crecimiento que continúe así siempre, que solo haga lo que quiera y la espontaneidad continúe siempre. Está bien, pero debemos introducir gradualmente el otro aspecto que va
a conducir la voluntad, porque se introduce el pensar a través del conocimiento, la capacidad cognitiva, a través del arte, que introduce belleza. Y entonces eso impide que se caiga en la animalidad. Ese sesgo hacia la animalidad se previene con la ética y la estética y permite que el ser humano pueda convivir en sociedad, porque ya no somos animales. Eso es muy importante que lo entendamos. De allí que toda moral o desarrollo, llamado así, moral de la humanidad, implica cierto ascetismo. Ascetismo significa que hay una disciplina que obviamente siente antipatía por lo instintivo, espontáneo, que todo mundo quisiera experimentar. Dijera un maestro: ¡ay, el alma humana tan ávida de placer! Que está en la parte instintiva corporal. ¿A quién no le gusta experimentar placer? Y quisiera experimentar siempre placer. Seguro que a todos nos ha pasado cuando tenemos un buen postre, el que cada quien tenga en su imaginación ahorita como el preferido. Y cuando lo están probando, hacen conciencia de lo sabroso que es y entran en contacto con el placer consciente. De manera que, ¿quién no quisiera que continuara indefinidamente? Hay momentos en que uno quisiera eso. Y eso permite que uno caiga en el exceso. O sea, que caiga en el error de el abuso de la comida que gusta y el alma siente el placer y lo quiere repetir. Eso sería permitir que el instinto dominara y caeríamos en lo animal, si lo dejáramos. Pero la naturaleza es tan sabia que algún día eso nos va a provocar una molestia, porque el cuerpo es violentado al meterle algo que ya no necesita en exceso. Y entonces nos obliga a que con la voluntad frenemos por disciplina, decir, ya es suficiente. Está bien, luego podemos volver a tomar, pero ya, aunque quisiera seguirlo porque me causaría placer, yo lo seguiría haciendo y seguiría disfrutando. Pero debo de eh, involucrar este aspecto que se le dice antipático hacia el instinto. Fíjense, la ética siempre es antipática a lo instintivo. Y eso permite que el ser humano pueda desarrollarse como humano y pueda convivir en una sociedad civilizada. Porque tenemos que ayudar a que el niño pase gradualmente de esa etapa infantil, espontánea, llena de amor, que tiene de base la sangre, con el que sea incluida la capacidad cognitiva, la función del nervio, del cerebro, gradualmente, de acuerdo a la edad. Y llega un momento en que a través del arte entra la estética. Eso lo salva de lo animal, lo eleva a un nivel superior. Y luego la ética, a través de percibir lo que es lo bueno, que es lo mejor en la convivencia entre todos los humanos, el respeto a la libertad de cada quien. Todo esto está teniendo de base en el pensar el nervio y en la acción la sangre, pero sabemos que en la voluntad siempre se involucra el pensar y en el pensar siempre la voluntad. Pero debemos también entender la actividad emotiva, que decíamos al principio que se manifiesta a través de la simpatía y la antipatía directamente. Porque en el cuerpo tenemos siempre que donde hay nervio, hay sangre. Y allí donde hay esa interacción se produce el sentimiento. Aparece en la conciencia, dependiendo lo que esté experimentándose, la simpatía o la antipatía, que puede ser en el extremo alegría o tristeza, placer, dolor.
seguridad y confianza o miedo. En cierta manera, esto es parte de lo que a través del cuerpo el alma humana experimenta siempre y está en la conciencia. En el pensar y en la voluntad, que son los extremos, no sube hasta la conciencia la antipatía ni la simpatía, que ya expliqué. Pero en el sentir que está en medio, siempre está presente. A veces pudiera estar en medio. Entonces ya no te es ni fu ni fa, ni te gusta ni te disgusta. Es neutral también, pero estamos conscientes de eso. Y cuando uno, por ejemplo, observa la función visual, que es tan importante que permite el 80% mínimo de la experiencia humana. La experiencia humana depende de la visión. Y claro, los demás sentidos están involucrados, pero los dos sentidos tal vez más importantes que ahorita estamos utilizando en esta transmisión, pues es la vista y el oído. Todavía la tecnología electromagnética no transmite otra vibración más que la que llega a través del oído y la que uno percibe a través del ojo. Pero nos damos cuenta que todos los sentidos están impregnados de algo afectivo. En ese sentido, dijimos que fluía todo entre el pensar y la volición, pues también en lo afectivo, el sentimiento, hay simpatía y antipatía siempre, pero hay diferencia por la estructura y organización de cada sentido. Dice Rudolf Steiner que es un gran error el pensar que la actividad sensorial es actividad sensorial, no importa qué sentido esté involucrado. Es actividad sensorial. Se percibe algo, entra por los ojos si es imagen, color, luz, o entra por el oído si es vibración sonora, o entra por la nariz si es aroma, o entra por la lengua y si es sabor, o percibimos táctilmente una estructura. A fin de cuentas, algo que luego se transmite por el nervio y va al cerebro, y el cerebro lo interpreta, y hacemos conciencia de ello. Esto hace que todo se vea gris, y debemos diferenciarlo. Es como ver a lo lejos algo que, pues pudiéramos decir, por cómo se ve, es vapor, pero pudiera ser humo. A fin de cuentas se parecen, humo y vapor a distancia no podemos distinguir muy bien, pero debemos entender cómo es por la experiencia humana que en el ojo, por estar aislado del cuerpo más que los demás sentidos, dentro del cráneo se hace un hueco y se aísla. Ese aislamiento hace que el nervio tenga que entrar muy delgadito y también los ductos sanguíneos al ojo para poder servir a la actividad consciente de la visión, en donde puede intervenir también la voluntad, porque hay sangre. Pero es tan sutil, es tan fino el ducto nervioso y el ducto sanguíneo que la actividad afectiva, emocional, el sentimiento no se percibe tanto, a menos que se intensifique por la belleza de lo que estamos viendo. Y entonces sentimos simpatía. O bien algo horrible. Y entonces sentimos antipatía. Cuando vemos cualquier cosa objetivamente, no sentimos ni simpatía ni antipatía. Pero cuando estudiamos el oído, en el oído siempre está más involucrado el elemento afectivo que en la visión. Por eso podemos influir más a cualquier persona por lo que le decimos, por lo que escucha, que por lo que ve. Porque en el oído es una estructura que está muy integrada en el cuerpo, muy conectada, con incluso algunas partes solidificadas, que le llaman huesecillos, ¿no? Que vibra y entonces hacen que suba a la conciencia más lo afectivo. Esto nos puede incluso servir para entender por qué en un niño pequeño
Es más importante lo que escucha inicialmente que lo que ve. Cuando una mamá está cargando a su hijo, lo puede ver y le puede sonreír, pero le canta, lo arrulla con una canción de cuna. Eso tiene más influencia en su alma que el hecho de que esté sonriéndole o que tenga cierta color lo que traiga puesto. Le influye más lo que va a escuchar a través del canto de esa canción infantil que transmite, claro, lo emotivo, el amor. Y no nomás en los niños, también en los adultos. Vean cómo en un concierto miles de seres humanos se unen y son influidos tremendamente por la música y los mueve y entran en una especie de éxtasis. Y la palabra éxtasis significa estar fuera de sí mismo y se percibe como testigo. Y claro, entra en un estado extremo, de emotivo. El éxtasis lo saca uno de sí mismo, de su cuerpo. Los niños están más así, naturalmente, pero los influimos más cuando les contamos un cuento que cuando les ponemos una película en la pantalla. A través de contar algo que transmite una idea, una imagen, la escucha el niño y por estar el oído más conectado con su organismo y con la sangre que en el organismo está circulando, se hace más patente, más consciente en su alma la emoción que le despierta la imagen transmitida a través del cuento. De allí la importancia del cuento, que transmite imágenes que el niño libremente construye también en su interior sus propias imágenes. Y por supuesto esto alimenta su capacidad imaginativa de fantasía creadora que tiene de fundamento la sangre, no el sistema nervioso ni el cerebro. Pudiéramos decir que es una especie de pensar. El pensar del niño es imaginativo. No está usando el cerebro, solo de base fisiológica, porque sucede la imaginación aquí, pero está más conectada con la sangre. Por todo esto, conectado con la simpatía, con la emoción, con el entusiasmo y el amor que despierta. Así pues, esto permite comprender que en cada uno de los sentidos hay algo muy particular que influye de manera distinta al ser humano y por eso no debemos igualarlos indiferenciadamente como actividad sensorial. Ver, oír, oler, gustar, tocar, por hablar de los sentidos comunes, sino que cada uno tiene algo específico conectado con el alma. Pero en cada uno de los sentidos está de fundamento la actividad volitiva. En los sentidos, órganos sensoriales, está la sangre dando el fundamento de la función volitiva, no solo cognoscitiva. Cognoscitiva es porque luego yo lo registro acá arriba, pero de entrada, el que yo lleve la mirada o ponga atención a algo que escucho o puedo concentrarme en lo que huelo, en lo que pruebo, en lo que toco, allí yo coloco mi voluntad, me enfoco en eso. Entonces, allí el fundamento es la voluntad, en todos los sentidos. Después yo lo registro y me doy cuenta, y si ya lo escuché, ya lo olí, ya lo había visto, entra en el nervio, en la función de la actividad cognitiva, el recuerdo tal vez, la memoria, ya lo conozco, hasta decimos, es rojo, es perfume de rosa, huele a caca, perdón, es un olor que podemos percibir, pero el niño pequeño no es consciente todavía de esto, pero algún día será consciente cuando despierte y madure el cerebro y diga, fuchi,
Porque cuando es pequeñito no siente esa antipatía, no está consciente hasta que desarrolla la madurez y el nervio. Y entonces ya siente ganas de alejarse, pero muy pequeñito, ¿no? Puede estar jugando con excremento, puede estar a un cadáver a un lado y no le afecta al niño, porque no está desarrollado el nervio hasta la madurez que permite la conciencia de que es repugnante ese olor. Ayer me decía una amiga que estuvo en China hace algunos años. No creo que haya cambiado mucho ahorita, a excepción del desarrollo tecnológico que ha tenido tremendamente China, pero que es común todavía ver que los habitantes de muchos lugares de China tienen una costumbre, que es tomar los huevos de la gallina y colocarlos en el excremento de la vaca. Y se dejan ahí unas semanas. Entonces, ya luego lo sacan y lo abren y se ve negro. Ya se imaginarán a qué huele, porque están en un proceso inicial de putrefacción, que para ellos es estimulante, delicatecen. Es algo que estimula y se lo comen y no les causa repugnancia. A nosotros, naturalmente, nos podría causar primero náusea y luego vómito, inevitablemente, porque nuestra estructura corporal tiene ciertas diferencias con mayor sensibilidad a través del nervio, porque nuestro cuerpo tiene otra genética. La de ellos viene de la antigua Atlántida, que es en la etapa más infantil de la humanidad. Como el niño actualmente pequeñito pudiera darle un huevo podrido y no le importa. Hasta, no sé si lo probaría, depende si le sabe mal o no, pero por el olfato no le afectaría. Fíjense, esto pues hace comprender algo más allá que puede permitir esto del entendimiento de la actividad afectiva, emocional y la actividad cognitiva y la voluntad. En la actividad típicamente cognoscitiva, llamada actividad judicativa, que es el juicio, nosotros tenemos que llegar a una decisión objetiva, siempre, para que sea correcta, lo mejor posible. Debe ser objetivo. Yo no puedo ser influido por algo subjetivo para decir que el ser humano debe ser bueno. Eso no es subjetivo. Esto debe ser objetivo porque nos damos cuenta que es lo mejor para todos. Es objetivo. Entonces, en la actividad judicativa, en el juicio, siempre interviene realmente algo de la actividad afectiva, emocional. Pero el juicio en sí, el contenido debe estar al margen de la actividad emotiva para que sea objetiva, siempre. Pero para que podamos tener la certeza de la exactitud y la veracidad de algo que estamos enjuiciando, necesitamos la activa participación del sentimiento, que nos va a dar internamente esa certeza subjetiva de lo que estamos enjuiciando. Entonces, internamente, yo digo, esto es cierto. La veracidad y la exactitud me la da el sentir. Pero primero tuvo que ser objetiva el proceso. Entonces, es muy interesante. Esto vemos cómo interactúan el sentimiento también allí, que está conectada, muy conectada con la conciencia. Porque siempre el pensar tiene de base lo objetivo. Lo subjetivo está conectado más con el sentimiento personal. Yo puedo decir, esta flor no me gusta. Bueno, esto es algo subjetivo, pero no debe influir para que yo conozca lo que es la flor y tenga un juicio correcto de lo que es esa flor. Por el hecho de que no me gusta, ni me interesa acercarme a estudiarla. Imagínense, por decir un ejemplo, me está influyendo. Pero cuando hablamos de hacer un juicio
que tiene de base el pensar, que al final puede llegar a una conclusión muy consciente, tiene que pasar también siendo influida finalmente por un sentimiento subjetivo de que lo que estamos pensando es exacto y es verdad. Qué interesante. En cierta manera, esto puede ayudarnos a entender la intuición, porque cuando nosotros hemos acumulado suficiente experiencia en la vida y tenemos suficiente conocimiento acumulado que hemos conectado adecuadamente aquí a través del pensar y produce la comprensión, llega un momento en que internamente vemos, en el pensar vemos algo que es verdad. Eso es intuir. Y yo siento la certeza de que es así. Y nadie tiene que demostrármelo, porque yo ya lo vi. Eso es en relación especialmente a las verdades espirituales, que nadie nos puede demostrar desde afuera si eso no es. Y llegamos a un juicio y a una certeza, que un intelectual lo pone en duda porque no considera como real todo aquello que está más allá de lo que le informa el cerebro, que tiene de fundamento los sentidos. Si no lo ve, no lo oye, no lo huele, no lo toca, no lo prueba, ¿cómo sabe si es cierto? Si existe. Nosotros reconocemos la existencia de las facultades que van más allá del cerebro, que es la imaginación, la inspiración y la intuición, que se conectan más con la sangre que con el nervio. Bueno,